Amigas y amigos, bienvenidos a nuestro programa Salud es Vida con Univida. Quisiera comenzar con esta frase. El oído es el camino para llegar al corazón. Es de Voltaire, el famoso escritor y filósofo francés. Elegí este pensamiento porque hoy queremos llegar al corazón de ustedes hablando del oído, uno de nuestros 5 sentidos. Lamentablemente, la Organización Mundial de la Salud calcula que un 5% de la población mundial, cerca de 430 millones de personas, tiene problemas severos de audición. Lo importante es informarnos para poder prevenir. Por eso siempre les decimos, mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Aquí comienza Salud es Vida con Univida. Para hablarnos de las enfermedades que afectan a nuestros oídos, saludamos al doctor Orlando Rodríguez, director médico de los Centros Univida y médico jefe del Hospital Jackson Memorial. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hemos hecho muchos programas, pero hasta ahora no habíamos hablado nunca del oído. No. Y a mí hasta me sorprendió cuando vi que el programa estaba dedicado al oído, diciendo, ¿cómo no nos dimos cuenta que este órgano es tan importante? Mario, es un órgano fascinante. El saber solamente de que puede recibir toda esa información en forma de sonido, una información en forma mecánica, recibirla, interpretarla en una forma eléctrica y llevarla al cerebro para la información que necesita. Y hay tantas cosas diferentes, porque cuando somos niños tenemos una serie de afecciones en los oídos. Cuando ya somos adolescentes son otras, adultas otras, y cuando somos mayores también cambian estas afecciones. Claro que sí, Mario, y eso viene dado a raíz de un proceso de degradación de todo y de uso, sobreuso de las partículas, de los componentes dentro del oído. Ahora, pudiera parecer tonta la pregunta, pero ¿por qué tenemos 2 oídos y no tenemos uno solamente? Tenemos 2 oídos porque podemos ubicar de dónde vienen los sonidos mucho más fácil. Además, el oído tiene que ver con el equilibrio y seguramente si tuviéramos uno solo, no estaríamos en el centro del equilibrio. El oído tiene que ver, una de sus funciones principales es esa del equilibrio y claro está, si tuviésemos uno solo, pues sería un poquitito más difícil. Ahora, otra pregunta que pudiera parecer tonta también, o yo no estoy seguro, pero me han dicho, y yo he visto los centenarios, pareciera que nuestro oído en el tiempo va creciendo. Y cuando ya somos muy avanzadamente, el oído es mucho más grande. ¿Y para qué es eso? Y no solamente el oído sigue creciendo, sino también que parece mucho más grande porque vamos perdiendo ese componente que se llama el cartílago, que es el que nos da la forma al oído, y el oído entonces parece un poco más grande. Pero claro, adopta un tamaño más grande porque necesita recibir mucho más sonido, porque a medida que envejecemos vamos perdiendo todos esos componentes dentro del oído que pertenecen a la parte del nervio, y entonces para compensar por esa pérdida del componente neurosensorial, pues entonces el oído se hace más grande para capturar más sonido. Yo más adelante le voy a preguntar del oído a las personas de mi rango de edad, pero ahora hay algo que me sorprendió que yo no sabía, doctor, que el oído es 24/7, que nunca duerme. El oído nunca duerme, Mario, y eso es una realidad. Lo que pasa es que hemos sufrido un proceso de adaptación donde cuando nosotros nos vamos a quedar dormidos, el cerebro es capaz de eliminar todo ese sonido, por ejemplo, el sonido del aire acondicionado, y lo toma como un sonido normal. Sin embargo, si pasase algo que fuera de eso, de lo normal, pues entonces usted estaría alerta como un sonido, alguien abrió una puerta o un ruido bien alto. Tiene usted razón, y además, doctor, que yo que duermo con un CPAP, cuando por alguna razón el CPAP va produciendo, por ejemplo, el sonido de la respiración, sí, uno no se puede quedar dormido hasta que no soluciona ese problema. Pero lo que más me llamó la atención de todo lo que aprendí del oído es que el oído es el último en morir. Yo hubiera pensado que el último que moría era el corazón. No, y en realidad nosotros lo vemos mucho, especialmente todos los médicos que practicamos los cuidados intensivos, ¿verdad? En todos esos pacientes que están siendo ventilados mecánicamente, en aquellos pacientes que no están conscientes, están en una coma, ¿verdad? Ya sea inducida o una coma por alguna enfermedad, y
hemos visto en estudios que se han hecho mediante tomografías computarizadas, cuando una persona, uno en ese estado, uno le habla, pues algunas áreas, las áreas de interpretación del cerebro, pues como que se estimulan. Y otra cosa que le quiero preguntar, porque hay ciertos ruidos que a uno le molestan terriblemente y lo alteran incluso. Pero hay otros, por ejemplo, cuando uno va a los restaurantes, en ciertos restaurantes finos, elegantes, ponen una música suave y uno come con ella. ¿El gusto tiene algo que ver con el oído? Bueno, y existe una asociación porque existe un pequeño nervio, ¿verdad?, que va al oído medio y está conectado con esas papilas gustativas, que es la que nos dan el sabor a nosotros. Y entonces eso se cree que es la razón por la cual ciertos tipos de música pues nos agradan más cuando estamos pues comiendo. Tengo una pregunta de Tatiana. Adelante, Tatiana. ¿Por qué razón las infecciones al oído son más comunes en bebés y niños pequeños? La razón es múltiple, ¿verdad? Número uno, el tubito conocido como el tubo o la trompa de Eustaquio, que es un tubito que nos sirve para descompresionar la parte del oído medio, ¿verdad? Cuando somos niños, pues es mucho más pequeño, lo que ayuda a que los virus y las bacterias puedan entrar muy fácilmente hacia el oído medio. Eso es número uno. Número dos, ese tubito es mucho más estrecho que el tubito en una persona adulta y por lo tanto pues se ocluye mucho más fácil y no deja que las secreciones del oído medio pues drenen adentro de la garganta. Y número tres, porque ese tubito, cuando uno nace, pues adopta una forma horizontal. Esa forma horizontal, pues le dificulta el drenaje por gravedad al paciente, al niño. Ya cuando somos adultos, ese tubito adopta una forma mucho más inclinada y por ende las secreciones le son mucho más fácil drenar. Doctor, le voy a pedir que vaya a nuestra pantalla porque hemos ido avanzando tecnológicamente y esto que usted nos ha explicado nos dificulta de alguna manera un poco de entenderlo. Doctor, ahí que tenemos ya el oído por dentro, sería bueno que explicáramos las partes que tiene el oído porque son varias. Claro que sí, Mario, pero principalmente el oído consiste de tres partes, ¿verdad? El oído externo, que empieza desde la oreja, y la oreja se conecta con este canal, que se llama el canal auditorio externo, ¿verdad? Y luego hay una pequeña membrana, una membrana conocida como la membrana timpánica o el tímpano del oído, y eso es la parte externa del oído. Ahora, a partir de la membrana timpánica hacia adentro, vemos unos huesecillos. Hay tres huesecillos que son los huesecillos más pequeños que tenemos en nuestro cuerpo, que se llama el martillo, el estribillo, ¿verdad? El estribillo y el yunque, ¿verdad? Son esos tres huesecillos que conforman la parte del oído medio. Luego viene esta parte de color marrón y ese se conoce como el oído interno. Es la parte donde encontramos el nervio, ¿verdad?, que conduce al cerebro, y también encontramos la parte del balance. Por aquí, conectado al oído externo, está este tubito en forma azul. Ese es el canal externo, el canal de afuera que conecta ese oído externo, ¿verdad?, con el oído interno que está en esta parte de acá. Ahora, en esta parte que es el oído medio, ¿verdad?, vemos este tubito. Es el que está cuando bebé está horizontal. Claro, ese es la trompa o el tubo de Eustaquio. Ese es el que nos lleva o comunica el oído medio con la nasofaringe, es decir, la parte de la garganta, y nos sirve para descompresionar, pues igualar las presiones en el oído medio, y también para ayudar con las secreciones que se acumulan dentro del oído medio. Entonces le quiero hacer una pregunta, doctor. ¿Por qué cuando estamos en ciertas alturas se nos tapan los oídos y después a veces los tenemos que destapar o moviendo las mandíbulas o apretando la nariz, pero después estos mensajes? Estamos en Salud es Vida con Univida. Estamos con el doctor Rodríguez, estamos hablando del oído y yo pregunté por qué se nos tapan los oídos cuando estamos en un avión, por ejemplo.
Claro, Mario. O en altura, cuando estamos caminando, Sí. o en una parte donde no estamos acostumbrados a vivir también. Claro que sí, cuando vamos en un elevador, pues también, pues hay cambios drásticos en las presiones. Lo que pasa, Mario, es que dentro del oído, en esta parte conocida como el oído medio, empiezan a incrementar las presiones allá adentro. Claro, nuestro cuerpo es tan sabio que ha creado un mecanismo para mantener ese balance, y ese balance se mantiene por este tubo que vemos acá, que conecta el oído medio con la nasofaringe y es conocido como la trompa de Eustaquio o el tubo de Eustaquio. Es lo mismo que pasa cuando se va a la profundidad del mar. Eso es correcto, las presiones pues empiezan a aumentar dentro del oído y de forma tal que cuando nosotros tragamos este tubito pues se abre y entonces ocurre ese balance entre las presiones que ocurren dentro del oído medio y las presiones que están dentro de la boca. Ahora, cuando tuve mis hijos pequeños, había siempre una enfermedad recurrente en los niños, otitis. ¿Qué es la otitis? Bueno, la otitis, Mario, es solamente una inflamación que puede ser de carácter infeccioso y es la más común en los niños. Claro, ¿por qué ocurre? Porque existen infecciones como por ejemplo la influenza, el Haemophilus influenza, existen diferentes otros organismos que causan esa inflamación dentro del oído medio y entonces la persona desarrolla una serie de síntomas que están relacionado a la audición, como dolor, como pérdida de audición, como picor, a veces se sienten un poquito mareados, etcétera. Bueno, habían remedios antiguamente, cuando la gente tenía eso, le echaban, por ejemplo, aceite de oliva tibiecito adentro, o, por ejemplo, hacían un cucurucho y soplaban humo, eran cosas que seguramente no servían para nada. Sí, bueno, en los tiempos de antes y actualmente en los países de Latinoamérica y en otros países alrededor del mundo que son subdesarrollados, donde no tenemos acceso a todos estos medicamentos que tenemos hoy en día, pues todavía se usan algunas técnicas. También se usaba el ajo, ¿verdad? Porque tienen características no solamente antiinflamatorias y analgésicas, sino también tienen características antibacterianas, ¿verdad? Y entonces por eso los usamos, pero en realidad en los Estados Unidos no usamos eso y aquellas personas que quisieran usarla como parte de una tradición tienen que tener mucho cuidado porque lo que estamos haciendo y potencialmente pudiésemos hacer es crear mucha más irritación en la membrana timpánica e inclusive podamos crear ulceraciones o perforación de esa membrana timpánica trayendo problemas mucho más graves de lo que la persona tenía en ese momento. Entonces, doctor, hoy día, ¿cómo es el tratamiento? Hoy día es el tratamiento de la infección, me imagino que es en base a antibióticos. Bueno, la realidad es, Mario, que el 80% de todas las personas o todos los niños que desarrollan una otitis de tipo media, que es la más común que tenemos en los niños, pues se van sin el uso de antibióticos ni nada, se resuelven por ellas mismas. Sin embargo, sí existe algunos casos donde la otitis es mucho más severa y el niño ha desarrollado fiebre persistente y pérdida de audición, etcétera, donde nosotros sí usamos algunos tipos de antibióticos. Bueno, aquí usted tiene un cerebro, acérquese, doctor, porque le quiero preguntar del síndrome de Meniere, que también lo he escuchado, que ya le pasa a las personas más adultas, ¿no? Y bueno, claro, bueno, pues pudiese pasar o pudiese ocurrir a cualquier edad, pero usualmente es en la edad mayor. El síndrome de Meniere lleva su nombre por el médico que descubrió o describió la enfermedad por primera vez. Es un síndrome que ocurre en el oído interno, ¿verdad? Ya. Donde está el nervio en realidad, en una parte conocida como la cóclea, ¿verdad? Y esa parte es la que es responsable por darnos esa sensación del oído, convertir los impulsos eléctricos. Ahora, usted dijo la cóclea y Sí. me hace pensar en el implante coclear. Correcto. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos niños Sí. que no tienen audición y algunos adultos que la han perdido y al hacerle un implante aquí en la cabeza que se llama coclear, Correcto. me imagino que tiene que ver con eso. Exactamente lo que estamos hablando, Mario. Exactamente, la cóclea es ese órgano dentro del oído que es el responsable mediante el movimiento de líquido que existe dentro y de unos pequeños pelitos que se llaman cilia, de transmitir toda esa información del sonido hacia el cerebro. Y cuando hay algún tipo de problema, usualmente de tipo sensorial, pues entonces nosotros ponemos estos implantes, los cuales ayudan con la audición, aunque
no se recupera la audición. Como usted oye o como la persona oye, no es de la misma manera que usted y yo estamos oyendo en esta manera. Volviendo a Menier, tengo entendido que es un médico francés. Sí. Y según está escrito, en 1861 descubrió los síntomas de esta enfermedad. Pero tengo entendido que esa enfermedad lo que más produce es inestabilidad, mareo. Claro. Y entonces la enfermedad de Menier te produce no solamente la pérdida de la audición, sino también te produce el famoso tinnitus o el silbido ese constante en el oído, te produce el mareo y te produce una sensación de llenura, de presión dentro del oído. ¿Hay cura para ese problema? Bueno, la enfermedad de Menier en realidad no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. ¿Y cómo lo tratamos? Sabemos que la enfermedad viene dada por un incremento, se cree que sea un incremento del líquido que existe dentro de la cóclea, ¿verdad? Y entonces al aumentar ese líquido, pues entonces le pone presión a todos esos pelitos que existen dentro, que son los responsables de transmitir la información al cerebro. Cuando nosotros, como sabemos que es un incremento en ese líquido, pues le damos a las personas, a veces los tratamos con diuréticos para disminuir la cantidad de líquido y de esa forma muchos pacientes pues sienten una gran mejoría. ¿Qué tiempo? 1861 que ya se haya descubierto este síndrome y me imagino, eso no lo sé, que este mismo médico habrá inspirado a los que hacen la salsa para el pescado que se llama una salsa Menier, que se escribe exactamente igual, pero no tengo claro. Lo que sí quiero preguntarle, y eso en el avance de la edad, es con respecto al cerumen o los tapones de cera que hay en los oídos. Bueno, el cerumen es algo que nuestro cuerpo produce naturalmente. ¿Por qué? Porque el canal auditorio externo, y si lo podemos mostrar acá, aquí está el oído, ¿verdad? Y entonces este es el canal auditorio externo, ¿verdad? Y llega aquí a la membranita. En ese canal nosotros tenemos una serie de glándulas, las cuales son responsables de producir este cerumen. Este cerumen es un cerumen protector, nos protegen a nosotros de la entrada, por ejemplo, de bacterias, de viruses, ¿verdad? De objetos extraños dentro del oído. Es algo completamente normal. Claro, cuando existen algunas personas donde tienen mucha más acumulación de este cerumen que potencialmente pudiese traer problemas, pero en realidad es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Y como nosotros estamos tratando de educar y de aprender, cada vez que tenemos algo dentro del oído, nosotros lo tratamos de sacar con un tampón, con algo. Y yo quiero que usted me recomiende qué es lo que se debe hacer y no se debe hacer, pero después de estos mensajes. Doctor Rodríguez, ¿estábamos hablando del cerumen o también, cómo le llaman esto a...? En inglés le decimos el wax. O tapones de cera, digamos. Correcto. Bueno, y estábamos diciendo, Mario, estábamos explicando básicamente que es una sustancia que se segrega normalmente por glándulas que tenemos en ese canal externo auditorio y la cual sirve de un mecanismo de defensa, de protección para nuestro organismo en contra de bacterias, virus y algunas sustancias externas que pudiesen penetrar dentro de nuestros oídos. Y entonces, porque mire, a uno a veces le molesta eso y parece que esta cera es como protectora, porque uno trata de sacarla con un algodón, con el tapón, con el dedo, con un palillo, con diferentes cosas y parece que eso no es lo más indicado. Y claro, y eso no es lo más indicado y el cuerpo humano ha diseñado esto por una razón y es la razón protectora. Solamente deberíamos de nosotros sacar ese cerumen que va drenando hacia la parte de afuera del oído. No deberíamos de estar introduciendo ningún objeto extraño dentro del oído para eliminar el cerumen o eliminar nada más. Solamente aquellas personas que están entrenadas, en caso de los otorrinolaringólogos, para poder entrar, que tienen mejor visibilidad y conocen la anatomía, son los que deberían de entrar y removerlo. Algo importante porque usted dijo otorrinolaringólogo, entonces... de repente alguien dijera, óyeme, y si tengo algo oído, ¿con quién hablo? Con un otorrinolaringólogo. Correcto. Porque otorrino es de oído, ¿no es cierto? Laringólogo viene siendo de la laringe. Correcto. Y entonces este síndrome o enfermedad, no sé lo que es,
pero el nombre es difícil, laberintitis. Bueno, laberintitis, Mario, se refiere al laberinto. El laberinto es el oído, el interno, el oído donde existe toda esta parte de los nervios, donde está la cóclea, donde está el vestíbulo, que es el responsable de darnos a nosotros la sensación de movimiento. ¿Qué pasa? La laberintitis es una inflamación de ese laberinto, de ese oído interno, donde existe inflamación no solamente de la parte de la cóclea, sino también de la parte del vestíbulo. ¿Por qué se produce? Esto se produce no solamente por una inflamación por virus, infecciones por virus, etcétera, sino también algunos tipos de enfermedades inflamatorias lo pudiesen producir. Al principio del programa le dije, le voy a preguntar ahora para mi rango de edad. Hay algo que se me ha producido a mí y me doy cuenta que mis contemporáneos tienen el mismo problema. Por ejemplo, vamos a un lugar donde hay personas que están hablando a nuestro alrededor y alguien desde el frente se comunica con nosotros. Nosotros prácticamente no le oímos nada. Cuando éramos más jóvenes le oíamos. Y es muy difícil que le podamos responder. Entonces, me parece que con el paso del tiempo, como que el oído pierde la capacidad de enfocar los sonidos. Y sí, y eso es correcto, Mario, no solamente de enfocar los sonidos, sino también usted pierde muchas de esas sensación o esa transmisión eléctrica y nerviosa hacia el cerebro. ¿Por qué? Porque ese órgano que hemos mencionado en varias ocasiones, la cóclea, va perdiendo muchas de esas pelitos que llevan dentro, se llaman cilia y son los responsables de transmitir esos impulsos. Lo vamos perdiendo con el tiempo. Es un proceso que muchas veces es un proceso natural y por ende usted siente de que su audición pues no es la misma que antes. Pareciera que el tímpano del oído, del cual no hemos hablado, es la membrana de que usted nombraba al principio. Sí, ese tímpano es la membrana que está al final del canal auditorio externo, es la que separa el oído externo, este es el canal auditorio externo, y el tímpano está justamente aquí, separando esta parte externa del oído medio. Y ese, cuando se perfora, es un problema. Es un problema, Mario, porque el tímpano es como esa membrana que recibe el sonido y como que amontigua ese sonido y entonces la transmite hacia el oído interno. Una vez que eso está perforado, usted queda expuesto con problemas no solamente de la audición, porque uno de sus componentes ha sido afectado, pero también su oído medio pues queda expuesto a cualquier cosa que pueda estar pasando. Después hay una pérdida que se llama auditiva bilateral. Me imagino que se va perdiendo la audición de los dos oídos. Sí, y muchas veces eso sucede, Mario, cuando las personas han estado expuestas han tenido trabajos donde hay mucho sonido, mucho ruido, etcétera, y van perdiendo esa audición sensorial. También con la edad vamos perdiendo, como habíamos mencionado anteriormente, muchos de estos nervios dentro del oído y por ende conlleva a una pérdida de audición bilateral. Otra pregunta, aquí viene. Hola, soy Janet desde Aguascalientes, en México. ¿Es verdad que las personas que padecen tinnitus se quedan sordas? A la tinnitus, lo que usted explicaba, ese sonido que hay dentro de los oídos. Sí, ese sonido, ese silbido que escuchamos dentro del oído. La realidad es que la mayoría de las personas que tienen tinnitus no terminan en sordera. La mayoría de las personas que tienen tinnitus o bien es un tinnitus que es temporario y se resuelve, como por ejemplo estamos en un concierto de 3, 4 horas y con unos sonidos muy altos y cuando salimos pues al otro día podemos terminar con un poquito de tinnitus o cuando tenemos un catarro, etcétera, etcétera. Pero hay personas que también terminan con un tinnitus crónico. Sin embargo, esas personas con tinnitus crónico a veces tienen periodos de mejoría en dependencia de los tratamientos que pudiesen estar expuestos. Solamente un pequeño por ciento de la población puede terminar con una sordera. Doctor, una pregunta importante. ¿Cuándo de todo esto que hemos hablado hay que ir al especialista? ¿Cuándo hay que ir al médico? Bueno, Mario, en cualquier momento que sentamos que tenemos problemas o ya bien con falta de la audición o tengamos mareos o cuando tengamos un dolor de oído, cuando ese dolor de oído esté asociado con pérdida de balance, con náusea, con vómitos, etcétera, o con fiebre muy alta, pues entonces deberíamos ir al médico para una evaluación. Por eso, mientras más sabemos,
mejor nos cuidamos. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Gracias. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal. Llame a sus amigos para que se suscriban aquí también. Y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos. Siga aquí.